is really worth. It's not all that glitters is gold. Segundo bloque de arquitectura. Seguimos disfrutando de este paisaje, disfrutando de estos frutitos que le comentaba al camarógrafo también que se comían, realmente muy lindo aquí en este lugar. Y vamos a hablar de especies vegetales. La semana anterior les dijimos que íbamos a iniciar un camino, todo lo que refiere a árbol, la colocación de árboles, hablamos de algunas de las especies vegetales, pero mucha importancia tiene cuando decidimos la colocación de un árbol, de un ejemplar, también en qué forma lo vamos a cobijar, de qué forma lo vamos a abrigar esas raíces para que tenga un buen desarrollo. De todo esto vamos a hablar junto a Susana Currat. Bueno, Susana, en el programa anterior dejamos los ejemplares y ahora vamos a hablar de lo que hace a la plantación, ¿no? Fundamental. Sí. Para que te dediques todos estos minutos para hablar cómo construir bien el hoyo, cómo colocarlo, qué colocamos. Todo. Sobre todo cuando nos encontramos que comenzamos a cavar y nos encontramos con piedra, que es muy común acá en Bahía, bueno, acá en Bahía y en toda la zona. Si no hay piedra, hagamos un buen hoyo más o menos de 50, 60 centímetros, tanto a lo ancho como de profundidad. Bien. Estamos hablando cuando no hay piedra. Tenemos que aportarle un abono orgánico, sí o sí, porque es el alimento de las plantas. La gente solo riega, la mayoría, ¿no? Riega, no es solo el agua, es como si nosotros nos alimentamos nada más que de líquido, de agua. Tenemos que comer, las plantas es lo mismo. El mejor abono orgánico, ya sabemos cuál es. Sí, bosta de vaca, de caballo, o sea, de animales herbívoros. Bien, pero aclaremos que debe de estar seca. Bien. Sí, tiene que estar estacionada. Y si no está estacionada, lo que tenemos que hacer es que haya una muy buena diferencia entre el fondo, que es donde la vamos a colocar, y la tierra, más cantidad de tierra entre la materia orgánica que estamos colocando, que en este caso es bosta, y el terrón que va apoyado. Bien, ¿sí? En el medio una buena franja. Claro, exacto. A veces también podemos poner tierra todo alrededor. Por ejemplo, hicimos el hoyo, pusimos la bosta de vaca o caballo en el fondo, una buena capa de tierra, asentamos el terrón, bien, ponemos tierra alrededor y más o menos a los 20 centímetros todo alrededor también podemos poner un poquito, bien, porque las raícitas siempre van a nacer primero a los costados. Y después, fundamental, un buen tutor, siempre colocarlo del lado del viento predominante, o sea, noroeste en nuestra zona, y el tutor siempre va un poquito más abajo de lo que sería el terrón para que realmente cumpla la función de sostenerlo por los vientos más que nada. Y después apisonarlo, hay que apisonarlo, si no tenemos un pisón, con el fondo, en la parte de abajo, el cabo de la pala, apisonarlo bien o con un palo, que quede bien apretado la tierra alrededor. Bien. Y abundante agua. Otro tema cuando hablamos. Abundante agua. Vamos a aclarar exactamente porque a veces nos han llegado mail de cuánto agua debo de echarle a mi árbol. Aclaremos cada cuánto y qué significa abundante agua. Bueno, recién estamos hablando en el mes de junio, julio y agosto. Bien. Recién plantado tenemos que por lo menos 2 baldes de 20 litros cuando terminamos de plantar. Siempre dejarle el hoyo armado, no dejarlo al ras de la tierra, porque el agua, lo poco que llueve, si lo dejamos al ras de la tierra, claro, va a cualquier lado menos al fondo del pozo. Entonces siempre del nivel plantar unos 10 centímetros más abajo. Ahí ya quedó en un pozo. Y por lo menos son 40 litros. No alcanza sino porque vos tenés que pensar que tiene que bajar esos 40, 50 o 60 centímetros de pozo que hicimos. ¿Qué pasa si cuando echamos el agua en el momento de la plantación baja la tierra y nos queda muy abajo? ¿Rellenamos nuevamente con tierra? Sí, hay que volver a rellenar. A veces cuando sucede eso es porque no estuvo bien apisonada. Si está bien apisonado, nosotros vamos a ir agregando, apisonando, apisonando y ahí llegamos bien al nivel. Y esto que vos decís del agua, regué cuando planté, ¿cuándo vuelvo a regar? Al otro día y al otro día. Durante 3 días seguidos, la planta recién colocada, o el árbol, o la planta, o el arbusto, tiene que estar con abundante agua durante 3 días. Todos los días la tenemos que regar. Y después una vez por semana. Bien. Pero cantidad.
no un poquitito. Exacto, pero cantidad, pero espaciado. Claro, sí, sí, sí. Hablaste de cuando no tenemos piedra esto. ¿Qué pasa si yo hago el hoyo y me encuentro con piedra? Te encontrás con piedra, no te queda otra, barreta o martillo eléctrico o martillo neumático. Hay que ingeniárselas para romper esa piedra y llegar, lo ideal sería 1 metro. Ujú. 1 metro De profundidad. claro, desde el borde, desde el ras de la tierra para abajo. Lo ideal sería 1 metro y ahí empezar a rellenar con buena tierra. No lo hace nadie. No, pero pero aunque la realidad sea, es que hay zonas en sí, las cuales la piedra está muy superficial. sí, aunque y sea 70 centímetros, démosle de profundidad, lo mismo a lo ancho, ¿eh? sacar la tierra, rellenar como hicimos Sí. anteriormente, con buen elemento de tierra, abono. Sí, o todo lo comprar demás. algunas bolsas bien de tierra Preparada. bien preparada, agregarle siempre un poquito de bosta o alguna bolsa de humus. Y es fundamental la profundidad, pero también el ancho. Ujú. No es solamente, no hay que hacer un pozo finito y profundo. Hay que hacer, si hicimos 80 de profundidad, 80 de ancho. Siempre tiene que ser un cuadrado. Todo o eso un para cubo. que el árbol tenga una buena vida, ¿no? Porque Claro, parte de y ese- para que, si está bien plantado, el árbol va a reaccionar con las raíces libres, vamos va a tener una primavera bellísima. seguro, si hace y va a floración. crecer. Si no, el árbol va creciendo despacio, despacio, y a veces tarda 3 años hasta que empezamos a ver. Si no, es bastante inmediato. Bien, en otro programa vamos a hablar un poquito de frutales y cítricos, porque la gente de pronto... Y cómo ¿viste? curarlos, que a veces Exacto. llega la primavera o primavera larga, verano, y empiezan a tener todas las frutas, sobre todo los duraznos, todos enfermos, ¿Eso los se hace abricios. ahora en esta época? Eso se hace ahora en invierno, sí. Bien, lo dejamos para la próxima. Para el próximo. For your eyes, could I stand up? Ya hablamos de árbol, hablamos todo lo necesario a el hoyo, a esa plantación que necesitamos tener en cuenta cuando decidimos colocar un ejemplar dentro de nuestro hogar o en nuestra vereda. Momento ahora de hablar de color en el área del parque o jardín y ese color que podemos tener en invierno. Junto a Esteban Peláez vamos a compartir la ficha técnica de Prímulas. Sky. Now and then when I see her face. Seguimos hablando de color en invierno y en este caso vamos a hablar de Prímulas. Así es. Bueno, las prímulas es una herbácea, en su lugar de origen es perenne, pero nuestro clima se comporta como anual, debido a los calores intensos las resecan bastante. También necesitan un suelo bien drenado, como hemos dicho, rico en alimentos. Y bueno, también está en una amplia variedad de colores, así que también es una planta hermosa para el jardín, para utilizarla ahora. Sí, y aparte en las prímulas tenemos un poquito más de altura que con los pensamientos. Un poquito más, Eso sí. es interesante. Llegan a una altura de 30 a 35 centímetros más o menos. También lo podemos utilizar en bordeaduras, si tenemos un fondo más o menos un poquito alto. En macetas, incluso también se pueden cultivar en interior. Lo que sí es bueno que en el interior tengan una buena cantidad de luz para que puedan prosperar bien, ¿no es cierto? Claro. Y otra cosa que hablamos con respecto a las prímulas es colocarlas. ¿Dónde las colocamos si de pronto queremos prolongar un poquito más la floración? Mirá, ¿A pleno sol, a medio? no, preferentemente que sea media sombra. A pleno sol, incluso en invierno, que a veces tenemos unas tardes soleadas fuertes, Sí. no le hacen nada bien a la prímula. Le gusta mucho más estar a la media sombra, no sombra total, pero sí media sombra. Y en tiempo de floración estamos No es que igual. no le guste, digamos, no es que no le guste estar a sol pleno, se puede cultivar, porque hay que estar muy atento al riego, hay que estar atento a varias cositas. Y sabés que a veces cuando las ponemos a media sombra, al menos un mes y medio más de floración tenemos. Porque Exacto. no le ataca el sol fuerte que ya en octubre comienza a lastimarla. Claro, y la planta se preocupa mucho por mantenerse firme y bien y no tanto por florecer, digamos. Entonces si la ponemos en media sombra, anda mucho mejor. Bueno, mirá qué detalle interesante el que vos decís. La planta se preocupa por mantenerse firme. Así Eso es. es lo que nos pasa cuando nosotros de pronto vemos que a una planta le falta agua y está como que se cae, Caída. está pachuchita. Exacto. Entonces usa toda su fuerza para mantenerse erguida y no para, para Así es, florecer. así es. Eso es muy interesante de tenerlo en cuenta y por eso cuando nosotros decimos a veces van a media sombra, sol pleno. Sí, esos hay que son darle los bolilla. La detalles. verdad que las plantas lo necesitan cuando... Si bien va de acuerdo a los climas, pero cuando una planta te dice que no va a sol pleno, hay que darle bolilla. Exactamente. Porque la planta nos va a durar mucho menos, va a florecer mucho menos, quizá la hoja no tome el color o el porte que tiene que tomar.
Así que esos consejos hay que tomarlos En cuenta. en cuenta. Y también tener en cuenta prímula entonces cuando queremos color en invierno. Así es.